Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Les doy la bienvenida al canal. Continuando con la resolución de ejercicios, ejercicio número 42. Implementar un método para generar la criba de Eratóstenes. Pues bien, antes de ver la implementación de código, entendamos qué es la criba de Eratóstenes. Para eso vamos a tener un pequeño ejemplo aquí. La criba de Eratóstenes, pues es un algoritmo que te permite saber cuáles son los números primos a partir del 2 hasta un límite n. ¿Ya? Pues básicamente dentro de un rango de números te dice cuáles son los números primos. Un par de consideraciones a tener en cuenta, pues sí, necesitamos en todo momento el n. El n simboliza o indica hasta dónde quieres evaluar cuántos números primos hay. En este caso, para mi ejemplo, yo he dicho n igual a 13. Ya. Aquí pasa algo interesante. Para la implementación de este algoritmo vamos a utilizar un array. Pero el array no va a ser de tipo numérico, va a ser de tipo boolean. ¿Por qué? Yo voy a ayudarme de que los arrays pues manejan una indexación que parte en 0, indicando la posición, hasta n-1. ¿Verdad? Yo voy a asumir que estas posiciones son los números los cuales yo quiero verificar si son o no son números primos. ¿Por qué? Pues porque esto me va a ayudar bastante, ¿no? Digamos, yo quiero verificar hasta el 800. Yo digo, ok, voy a tener un array que tenga 800 posiciones. ¿Y qué es lo que va a guardar cada posición? Pues aquí viene la parte interesante de la criba. Lo que guarda, pues les dije, son tipos de dato lógico booleano, true or false. En este caso lo vamos a manejar como tachado y no tachado. Tu criba nace, bueno, tu estructura nace toditos sin tachar, toditos están limpios. Tú automáticamente, arbitrariamente dices, pues 0 y 1 yo sé de plano que no son primos. Por tanto, los vamos a tachar. Mi análisis empieza desde el número 2. ¿Ya? ¿Qué es lo que propone la criba? Lo siguiente, dice, tú empiezas el recorrido desde el número 2. Cada vez que encuentres un elemento o una posición que no esté tachada, en este caso 2 no está tachado, pues tú dices, este es un número primo. Ahora, como ya has encontrado un número primo, dices, yo tengo que ir a tachar todos los múltiplos de este número. ¿Cuáles son los múltiplos de 2? Los múltiplos de 2 a partir de las multiplicatorias entre 2. ¿Por qué? Si hicieras 2 por 1, no tendría sentido tachar esto. No, yo he dicho esto y es primo. Por tanto, empiezo a evaluar desde 2 por 2 te da 4, se tacha. 3 por 2 te da 6, se tacha. 4 por 2 te da 8, se tacha. 5 por 2 te da 10, lo tachas. Y por último, 6 por 2 te da 12. Cuando hagas el 7 por 2, vas a decir, espera, 7 por 2 es 14, pero yo solo tengo 13. Por tanto, como se ha salido de mi límite, ya no lo tomo en cuenta. Ahí termina ese pequeño recorrido para tachar los múltiplos de tu elemento actual, que en este caso era 2. Listo. Terminado eso, continúo el proceso. Ahora me paso a 3. ¿3 está tachado? Pues no. Entonces es un número primo. Y ahora tengo que ir a tachar los elementos, o bueno, sus múltiplos. 3 por 2 te da 6, y está tachado. 3 por 3 te da 9, lo tachas. 4 por 3 te da 12 y está tachado. 5 por 3 te daría 15, pero no tienes el número 15, así que ahí termina. Luego de eso, continúas el proceso. En este caso tienes 4. Bueno, 4 está tachado, así que lo ignoras. Si dices, no me interesa, estás tachado. Pasemos al siguiente. En este caso sería 5. Y así progresivamente tienes que continuar este pequeño proceso. La criba es bastante intuitiva, como se han podido dar cuenta. Al hacer esto, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué tachaba los múltiplos de cada número primo que encontraba? Pues si yo ya soy primo, pues todos mis múltiplos me van a tener a mí de divisor. Por tanto, se rompería el esquema de que un primo solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Entonces tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, 4 le de divisor a 2, por tanto 4 no es primo. 6 tampoco es primo, tiene a 3 y a 2 como divisor. Y si se han dado cuenta, los múltiplos de 2 son toditos los pares. Así que en una barrida te deshaces de todos los pares. Del 3, pues te deshaces de números tipo 9, 15, por ejemplo, que son sus múltiplos de 3 y no son primos, ya que 3 es su divisor. Y así sucesivamente, ¿ya?
Ese es el propósito de la criba. Es un algoritmo bastante bonito y de implementarlo aún más. Pero ahora, un detalle importante. ¿Hasta dónde hago esto? Imagínense que el rango que te dieran, exagerando, fuera 1.000.000. ¿Tendría que hacer esto 1.000.000 de veces? Pues no. La criba te propone que tu límite va a ser la raíz cuadrada de n. Es decir, tu área de inspección es partir de 2 hasta la raíz cuadrada de n. ¿Por qué? Veamos. La raíz cuadrada de 13, aquí yo ya lo tengo, es 3,6. Parte entera es 3. Entonces tú sabes que los únicos dos elementos que te van a aportar algo es a partir de 2 hasta el 3. Y efectivamente, ¿por qué? Con 2 y 3 yo me desecho de todos los que no son primos. Desde 4, pues esto está tachado, no me interesa. 5 era primo, pero los múltiplos de 5, uno ya está tachado y el otro ya no está dentro de mi rango. No, ya no existe. Y si te das cuenta, por ejemplo, 6 por 2 te da 12, ya estaba tachado. Bueno, esto ya estaba tachado. 7, su múltiplo inmediato es 14, pero 14 ya está fuera de tu límite. Y si te das cuenta, a partir de ahí, pues ya ninguno te aporta nada, ¿no ve? Esto de la raíz cuadrada, por si acaso, es un concepto más matemático. De hecho, igual se aplica cuando, digamos, te dieran cualquier número y te digan cuáles son sus divisores. En vez de hacer un recorrido desde 2, que es el primer candidato a divisor, hasta la mitad del número, porque normalmente te dicen, bueno, la mitad de un número sería tu mejor opción, ya que a partir de ahí todo te va a dar 1 punto algo, ¿no ve? En ese caso, pues no. Lo más óptimo es la raíz cuadrada de n. Por ejemplo, de 25, raíz cuadrada es 5. 5 es su último divisor. ¿Por qué? Desde 6 nada te va a dividir, ni aunque quieras. Y eso se aplica a todo número, de hecho. Hagan la prueba, digamos, si quieren, y se van a dar cuenta. Es bastante bonito eso de la raíz cuadrada, de tomarlo como límite para buscar divisores. Aplica lo mismo en la criba. La criba en su algoritmo te dice, no, tú solo haces la inspección a partir de 2 hasta la raíz cuadrada de n, porque hasta ahí son los números que te van a aportar algo para ir tachando los que no son primos. Entonces eso es ya muy parte del algoritmo. Investíguenlo por su cuenta de por qué el límite es la raíz cuadrada de n. Es bastante interesante. Pues bien, terminado eso, la criba va a quedar en el siguiente estado, con elementos que están tachados y con elementos que no están tachados. Esos que no están tachados son tus números primos. 2, 3, 5, 7, 11 y 13 en este ejemplo. Y los que sí están tachados, pues son los que no son números primos. Aquí tienes el 4, el 6, el 8 y todos los demás, ¿no ve? Pues bien, una vez que tengamos la criba generada, vamos a hacer otro método que la recorra para rescatar todos mis números que sí son primos. Esa va a ser nuestra propuesta de implementación. Y más que todo, pues, resolviendo el problema como tal. ¿Listo? Entendido esta pequeña idea, que es bastante bonita, como les digo, es bastante fácil de entender, vayamos a la parte de la implementación. Pues bien, estamos aquí en el BlueJ. Como siempre, nos creamos un nuevo proyecto. En este caso se va a llamar Ejercicio 42, la criba de Eratóstenes. Lo creamos, nos creamos una nueva clase, le vamos a llamar criba. De esta clase, como siempre, el código que se autogenera, pues a mí no me interesa porque yo quiero implementar un método. Por tanto, lo vamos a borrar. Nos quedamos con el bloque de la clase y aquí empieza la implementación de nuestro método. ¿Cómo voy a empezar? Mi método va a ser público. ¿Qué me devuelve? Pues el ejercicio te dice, dime cuáles son los números primos en un rango de números que tienes que inspeccionar. Una forma bonita de devolver cuáles son sería en un mensajito, ¿no? Los números primos son, y ahí de forma ordenadita decir, estos son los que he encontrado. Por otra parte, si ustedes solamente quieren generar la criba, pues pueden devolver la estructura que han usado para generar la criba. Como les digo, eso depende del contexto del ejercicio y del enunciado. Pues bien, yo voy a devolver un tipo de dato string, que se va a llamar método. Pues yo estoy yendo a buscar números primos, bueno, encontrar números primos, ¿no? Encontrar números primos. Ya está. En todo caso, si ustedes estarían generando la criba, pues un nombre más adecuado sería generar criba. Listo. ¿Qué recibo por parámetro? Necesito saber hasta qué número quieres que yo evalúe. Si es que son o no números primos, los que están dentro de ese rango. Por tanto, eso estaba delimitado con un n, un int n. Listo. Ahora sí.
¿Cómo le doy cuerpo a este método? Pues empezamos con las declaraciones de variable. En este caso necesitamos devolver una respuesta. Por tanto, como me estoy comprometiendo a devolver algo, sería bueno que me cree la variable que va a contener la respuesta. Voy a tener un string res. Listo. Por ahora nace vacío, aún no sé qué contendrá, pero ahí está, ya existe mi variable. Continuando, necesito crear la estructura, necesito crear la criba, porque ahí es donde voy a hacer todas mis operaciones. Por tanto, voy a crearlo. ¿Qué tipo de dato es la criba? Va a ser de tipo de dato boolean. ¿Por qué? Bueno, terminamos de hacer esto. Es un array de tipo boolean y le voy a llamar criba. ¿Por qué? Pues si vemos el ejemplo, nosotros tenemos que ir a tachar los elementos que no nos interesan. Tu array nace originalmente con todos tus elementos limpios, sin tachar. Por tanto, como sé que va a quedar mis posiciones en uno de dos estados posibles, pues para eso yo me voy a ayudar del tipo de dato boolean, ya que solamente maneja dos valores, ¿no ve? Pues un array por defecto, cuando lo creas de tipo de dato boolean, va a llenar todo tu array con el valor false. Todito va a ser false. Por tanto, para mí, mi acción de tachar va a ser volver mis posiciones al otro valor, que sería true. Estoy utilizando esa idea de tengo que ir a tachar. Como tacho, pues dándole el otro valor, el valor contrario. ¿Ya? Por otra parte, ¿cómo van a ser esta estructura? Va a ser palabra reservada new para que nazca. Tipo de dato es boolean y le dices de qué tamaño va a ser. En este caso, ¿de qué tamaño va a ser la criba? La criba va a ser de tamaño n más 1. ¿Por qué? Pues no es de tamaño n debido a lo siguiente. Aquí habíamos dicho, yo quiero inspeccionar los números primos hasta el número 13. Y mi array tenía que tener números o posiciones hasta el número 13. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando un array, o para que un array tenga 13 posiciones, su cantidad de elementos debería ser 14. Y si ustedes cuentan, efectivamente aquí tenemos 14 elementos. Recuerden que el index de un array, vamos a ver a futuro igual de las matrices, siempre parte en 0. Por tanto, si yo tengo un array de tamaño 5, tengo posiciones que van de 0 a 4. Pero en este caso el n me indica hasta dónde quiero llegar. Por tanto, si yo quiero llegar a 13, mi array debería ser de tamaño 14. ¿No ve? ¿Por qué? Estamos utilizando la estructura, estamos utilizando esta propiedad de que maneja index para decir, ese index para mí representa el número que quiero saber si es o no es primo. Así, de esa manera, el valor que va a contener, pues hemos dicho va a ser de tipo boolean. Los que estén tachados, pues no lo son. Los que estén sin tachar, sí son primos. Pues basándonos en esas ideas, por eso que el tamaño de la criba va a ser n más 1. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Algún requisito? Pues yo creo que no. A partir de aquí ya podemos empezar a implementar cómo voy a ir tachando los elementos de la criba, cómo voy a ir verificando mis números primos. Básicamente, implementar el algoritmo para generar la criba. Pues, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos un ciclo for. ¿Por qué un ciclo for? Pues yo tengo que recorrer casi todo el arreglo, ¿no ve? Hemos visto que nuestro límite va a ser la raíz cuadrada de... ¿La raíz cuadrada de quién? De n. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo variable local de tipo entero, que es i, que parte en 2. ¿Por qué parte en 2? Yo sé de antemano que 0 y 1 no son primos. Por tanto, no van a ser parte de mi análisis. Parte de mi análisis van a ser directamente los elementos o los números a partir del número 2. ¿Ya? Es por eso que parten 2. Mientras i sea menor que... ¿Qué cosa? Habíamos dicho que necesitamos un límite. El límite, o hasta donde tú llegas, es, como máximo, y en el algoritmo de la criba te lo indica, la raíz cuadrada de n. Para eso vamos a calcular ese valor previamente. Vamos a tener una variable de tipo entero que se va a llamar límite, que va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de n. ¿Cómo obtengo la raíz cuadrada de un número? Para esto nos vamos a ayudar de un método de la librería mat. Yo voy a poner mat.sqrt. Este método te ayuda a sacar la raíz cuadrada ¿de qué? Del elemento que le pases por parámetro. En este caso yo quiero
la raíz cuadrada de n. ¿Listo? Como siempre, estos te dan tipo de dato bool, tipo de dato double. Yo lo voy a castear a entero. Ya está. Con eso soy feliz. Yo ya tengo mi límite. Entonces yo sé que mis números candidatos, pues parten en 2 y los quiero evaluar máximo, pues, entonces llegar hasta el límite. Por tanto, el ciclo va a continuar mientras i sea menor o igual que el límite. Listo. Tu i se va incrementando de uno en uno. Ya está. Ya tengo formado esta partecita. ¿Qué más necesito? Antes de continuar, como había dicho que el 0 y el 1 son automáticamente números primos, es decir, que no son parte de mi resultado, pues ya sea antes o ya sea después, sería bueno que lo tachemos arbitrariamente, ¿ya? De esa manera, pues nosotros nos evitamos problemas. Por ahora vamos a dejar eso pendiente, pero porque los vamos a ignorar. Pero el hecho de que lo ignores no significa que sea, si lo dejas así, solamente ignorándolos, pues van a estar sin tachar aún. Y eso en teoría estaría mal. Por eso es que ya sea antes o después, arbitrariamente lo vamos a tachar, ¿ya? Por otra parte, yo tendría que tener la seguridad de que n también siempre va a ser mayor o igual que 2. Porque si me dieran un n negativo, un n medio raro, pues no tendría sentido, ¿no ve? Por eso en el mismo enunciado te dice, dado un número n entero positivo, así que mínimo debería ser 1, no va a haber problema, ¿ya? Pues bien, aclarado ese pequeño detalle, luego vamos a arreglarlo. Bueno, no arreglar, vamos a controlarlo. Pues volvamos a esto del algoritmo de la criba como tal. Yo ya tengo el ciclo que va a hacer que recorra las posiciones a partir de 2, que es el número con el que parto, evaluando, hasta máximo el límite. El límite está delimitado por la raíz cuadrada de n. Listo. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Pues este i para mí simboliza mi elemento actual. Entonces yo podría rescatar eso. ¿Es necesario? Quizás no. Van a haber implementaciones donde utilizan directamente el valor de i, pero por seguridad yo prefiero rescatar esto en una variable. Voy a tener mi int, ¿qué cosa? Mi número actual. Mi número actual es ¿qué cosa? Lo que esté indicando i. Listo. Para este número actual yo digo lo siguiente. Tengo que preguntar si está tachado o no está tachado. Entonces voy a preguntar. Yo digo, sí, ¿qué cosa? Esto se me fue. Si el array que se llama criba en la posición del número actual, en este caso en la posición de i, fuera igual a false, quiere decir que no está tachado. ¿No ve? Yo les dije, la estructura, la criba, todas tus posiciones van a estar con false. Por tanto, para mí, si algo está con false, significa que no está tachado. Por tanto, todos los elementos que no estuvieran tachados para mí automáticamente son primos. Entonces, en este caso, cuando encuentre un número que no está tachado, quiere decir que es primo. Por tanto, yo lo dejo en paz, pero tengo que ir a tachar todos sus múltiplos. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues para eso necesito otro ciclo. ¿Cómo voy a crear ese ciclo? Pues voy a hacer un ciclo while. ¿Por qué? Porque los múltiplos, no sé cuándo terminan los múltiplos. Sé cómo puedo ir evaluando los múltiplos, pero no sé dónde terminan. Por tanto, el ciclo while es bastante adecuado. Pero para esto, necesito ir multiplicando mi número actual. Entonces, mi condición sería, mientras mi número actual, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por, habíamos dicho que necesitamos una variable que me indique por qué me voy a multiplicar. Recordemos que empezamos a tachar los múltiplos a partir de 2, porque el 1 no me sirve, porque me tacharía a mí mismo. Entonces partía de 2, ¿no? 2 por 2 era 4, tachaba el 4. 2 por 3 te da 6, tachaba el 6. Y así sucesivamente. Por tanto, necesito una variable que me indique por quién me estoy multiplicando ahora. Para eso voy a tener una variable que se va a llamar multi. Multi parte en 2. Ya está. Entonces, continúo. La condición de mi ciclo, ¿cuál va a ser? Mientras el número actual multiplicado por el valor actual de multi sea válido. ¿Cómo sé que es válido? Mientras sea menor que la longitud del array. ¿Cuál es la longitud del array? Pues yo le pido con criba.length.
¿Por qué estoy haciendo esto? Pues para controlar que no me salga. ¿Se acuerdan aquí? Yo tenía el último 2 por 6, te daba 12, genial. 7 por 2 te daba 14. Pero 14 no existe, no tengo la posición 14. Cuando yo me salga de mi límite, pues yo digo, este ciclo se rompe. Esa posición ya no existe, ya no tengo nada que tachar. Y eso estaba delimitado por la longitud del arreglo, ¿no ve? Pues si la longitud de este arreglo, por ejemplo, era 14, mi última posición válida era la longitud menos 1, lo que sería 13. Por tanto, la condición quiere decir eso. Mientras tu número actual multiplicado por multi sea una posición válida, es decir, sea menor a la longitud de la criba, pues aún es válido. Si es válido, pues yo voy a tachar eso. Entonces yo digo, la criba en esa posición, ¿qué posición? El número actual multiplicado por multi, que es ahorita tu múltiplo, de esta expresión te sale tu múltiplo. La criba en esa posición va a ser igual a, ¿cuál era mi acción de tachar? Si toditos eran falsos, para tachar yo indico que cambia el valor contrario, que sería true. Listo. Si esto les confunde un poco o sea, ¿por qué estás haciendo esto para indicar una posición? Pues recuerden que de una expresión, en este caso son dos números, va a salir otro número. Por otra parte, si esto les incomoda, como les dije, podrías sacarlo, crearte una variable local que sea pos, diciendo que la posición va a estar determinada por esta operación. Tu número actual multiplicado por el múltiplo que le corresponde en esta ocasión. ¿No ven? Esto va a ser número actual por 2, la siguiente va a ser número actual por 3, número actual por 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí la criba en posición pos va a ser igual a true. Listo. Como les dije, son maneras de manejar. Hay gente que le gusta manejarlo así. Hay otros que, como han visto anteriormente, directamente hacen la operación y le pasan eso como argumento. Depende de ustedes. Yo lo voy a dejar así porque al ser una parte explicativa, prefiero desglosarlo lo más que se pueda. Listo, pues una vez que yo hago esto, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya he usado este valor actual de mi multi, pues ahora lo tengo que incrementar. Mi multi se incrementa en 1, multi más más. Listo. Esto va a terminar, luego va a volver a hacer la operación. Pregunta, ¿aún soy un valor válido? Si fuera válido, pues vuelve a entrar. Y así sucesivamente. Terminado esto, tu criba va a estar con los elementos tachados de ese número actual que te ha dicho que era primo. Entonces, yo ya habría completado la parte lógica de mi evaluación. Por otra parte, ¿qué pasa cuando la criba en posición I te dice, oye, no soy falso, te cuento que ya me han tachado? Pues lo ignoras, no te interesa y tú dices, pues continuemos la tarea. Listo, esto sería todo. Esto va a terminar en algún momento y después de esto se va a salir del ciclo. Lo que les decía, hay que marcar arbitrariamente la posición 0 y la posición 1. Para hacer eso, pues sería mejor hacerlo antes, ¿no? Es decir, la criba en posición 0 automáticamente va a estar tachado. Por otra parte, la criba en posición 1, pues también automáticamente va a estar tachado. Ya está. Automáticamente me deshago de esas dos posiciones que no son parte de mi evaluación del algoritmo. Ya está. Teniendo esto, tú ya has generado la criba. Tu criba ya está en un estado donde tiene tachados a los no primos y tiene sin tachar a los que sí son primos. Recuerda que lo que tú tenías que devolver es una respuesta de manera literal, no la estructura. Por tanto, tenemos que ir a generar esa respuesta. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues en este caso, ¿podrías hacerlo directamente aquí? Técnicamente sí. Pero para no mezclar tareas y que no sea algo feo, y a modo de practicar igual ciertos detalles importantes, vamos a tener lo siguiente. Yo voy a decir que mi res va a ser igual de que a lo que salga de invocar al método, ¿a qué método? Voy a invocar al método generar respuesta. Generar respuesta que por parámetro va a recibir a la criba. Listo. Este va a ser un método que yo me lo voy a crear. Que va a recorrer la criba y va a ir buscando quiénes están tachados, quiénes no. De hecho, solo los que no están tachados me sirven. Y los va a ir agregando a mi respuesta. Listo, eso es lo que voy a hacer. Pase lo que pase, retorno mi respuesta. Listo, ya habría terminado. Obviamente, ¿no? Si mandas a compilar esto, te va a reñir, te va a decir, espérame un rato. Bueno, para empezar aquí te dice, no encuentro la variable número actual, tienes razón, porque le habíamos puesto num actual. Tengan cuidado con el nombre de las variables, ¿ya? Mismo aquí. Ahora sí, si mandas a compilar, te riñe, te dice, espera, ese método que estás intentando invocar no existe.
Sí, sí, tranquilo, ahorita lo voy a crear. Va a ser un método privado, me devuelve una cadena y se llama generar respuesta. Listo, ¿qué recibo por parámetro? Recibo un array que es de tipo boolean, que se llama criba. Yo lo voy a seguir manteniendo el mismo nombre, criba. Listo, ahora sí, aquí es lo más fácil del mundo porque es un recorrido clásico que han visto toda la vida sobre arreglos. Para empezar, me creo la respuesta, tengo mi string res, que por ahora no sé qué es. Yo voy a decir, los números primos son, los números primos en este rango son, dos puntitos, espacio, listo. Y ahora, a partir de aquí voy a empezar a concatenar los números primos que encuentre. O bueno, sí, que encuentre. ¿Qué es lo que hago? Pues el recorrido de toda la vida. Un ciclo for que parte, bueno, podrías hacerle partir en cero, ¿no? Un int i que parte en cero a partir de la primera posición. Pero ya de antemano, pues tú sabes que la posición 0 y 1 no te sirven, podrías partir directo en la 2. Voy a partir en la 0 para que vean que se está controlando solito, de que efectivamente se están tachando la posición 0 y 1 y no los estoy solamente ignorando. Mientras i sea menor que la criba.length, tienes que recorrer toda tu criba. Uy, perdón, aquí puse coma. Criba.length. Ya está, recorro todas sus posiciones y se va incrementando de uno en uno. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues necesito los elementos que no se hayan tachado. ¿Cómo hago eso? Con una pregunta. Tú dices, sí, o bueno, escalonadamente sería rescatas tu elemento actual, que sería un boolean. Pero bueno, tal vez hacerlo escalonado podría confundirles más directamente. Yo pregunto, sí, sí, ¿qué cosa? Si el array, en este caso que se llama criba, en la posición i, fuera igual a, ¿cuáles me interesan? ¿Los que están tachados o no tachados? Me interesan los que no se hayan tachado. Los que no están tachados deberían estar con un valor de false. Entonces dices, si la criba en posición i, que es la posición actual, fuera igual a false, pues quiere decir que no está tachado. Por tanto, este sí me sirve. Tú dices, concatenado a mi respuesta. Mi res va a ser igual a qué? A lo que ya haya en la respuesta, concatenado ¿con qué cosa? No lo estás concatenando con el valor. Recuerda que lo que guarda tu criba son booleanos. ¿Cuál es el número? El número en cuestión es i. Acuérdense que utilizábamos los index como valores. Estos son los valores que yo quiero evaluar. El contenido del array era otra cosa. Puede ser true o puede ser false. ¿No ve? Hoy era al revés. Puede ser true o puede ser false. Pero esto a mí no me interesa. No me interesa el contenido del array. Me interesa el index. Porque ese index es el número que yo he evaluado si es o no primo. Por tanto, con lo que concatenas es con la variable i. Listo. Y a esto lo vuelves a concatenar con un espacio para que no se estén los elementos pegados. Listo, ya está. Ya estás generando tu respuesta. En este caso, si la criba en posición i no fuera falso, pues es true. True está tachado y a mí no me interesa. Listo, termino toda la inspección esta. ¿Todo bien? Y por último, tengo que retornar la respuesta. Aquí yo pongo mi return res. Listo. Ahora sí, ya está todo completado. Mando a compilar. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Muy bonito nuestra implementación de la criba, de hecho me ha gustado. Ya. Nuevamente, esto por si acaso es una propuesta mía. Van a ver que hay diferentes tipos de implementación. Quizás más cortos, quizás un poco más largos. Yo no lo sé. Pero al final, lo bonito de implementar un algoritmo es eso. Puedes darle tu personalidad, pero al final te riges a lo que propone el algoritmo. Pues bien, sin más, vayamos a hacer la prueba. Nos creamos un objeto criba, le damos OK, nos creamos el objeto, te dice, dime un límite. Hagamos la prueba con los números, no sé, hasta el 100, ¿les parece? Si yo le doy OK, te devuelve. Los números primos en este rango son... Tararara. En este caso, como tenemos un string que es bastante largo, pues normalmente deben estar muchos acostumbrados a imprimir algo cuando es literal. En nuestro caso yo les dije, no, siempre en los métodos no le metan system.out.print. Si quieren hacer la prueba eso, pues podemos hacerlo desde la consola, ¿ya? Aquí recuerden que la parte lógica que nosotros hacemos es implementar un método para que ese método funcione. Si ya quieres visualizar mediante impresión, pues eso normalmente se lo hace desde un test o desde un main. Desde el test no, desde otro método extra que invoca, crea el objeto y va haciendo las pruebas.
Pero en nuestro caso vamos a hacer lo siguiente. Nosotros tenemos nuestra respuesta, ¿no ve? Te ha devuelto un dato. Eso es lo bonito. Te devuelve el dato, te entrega el dato, no te lo está mostrando. Por tanto, ese dato que te devuelve, tú lo puedes obtener. Tú le vas a dar get. Se llama string1. Ya yo soy feliz, lo dejo con ese nombre. Mi objeto se va a llamar eso. ¿Ok? Ahora, yo sé que aquí está mi cadena. ¿Cómo yo puedo imprimir esto? Pues desde la consola puedes hacer pruebas de manera natural. Esto, al no ser parte del código, pues no lo estás ensuciando el código, está normal tu código. Y esto es solamente para hacer las pruebas para ti. ¿Qué es lo que yo hago aquí? Podría llamar al system.out.print. ¿Qué cosa? Yo quiero imprimir lo que contenga esta cadena. ¿Qué se llama esta cadena? Se llama string1. Entonces le paso el nombre de lo que quiero imprimir, el string1, punto y coma. Listo, como si fuera una línea de código normal, y le doy enter. Y aquí va a saltar tu terminal. En este caso podemos ver la siguiente respuesta. Esta parte de aquí está. Los números primos en este rango son, y aquí está sus números primos que ha encontrado. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y todos los demás. Por su cuenta. Vean, y esto es 100% garantizado, que todos los que he encontrado son primos. De ley lo tienen que ser. La criba no va a fallar. Y bien, bonito ejemplo, como les digo, para hacer la prueba. Podrías darle un número gigante, sí, pero obviamente que tu respuesta igual se va súper a alargar, ¿no? Y va a ser tal vez un poco difícil de visualizar. Pero de que se puede, se puede. Hagan la prueba. Como les digo, siempre hagan la prueba, denle sus propios datos de entrada y demás. ¿Ya? Y como pueden ver, efectivamente, partiendo en 0, ha visto que el 0 y el 1 no eran primos, no los ha tomado en cuenta, y desde el 2 ha partido la magia. Listo, mi criba funciona, yo soy feliz. Este es el ejercicio del día de hoy, la criba de Eratóstenes, la implementación del algoritmo. Bueno, nuestra implementación del algoritmo, como les dije, siempre intenten hacer una versión suya. Una vez que ven esto, entiendan la idea y demás, traten de darlo, no sé, su propia propuesta. En vez de un while podrían usar un for si quieren practicar, digamos. Yo qué sé, siempre hay maneras de innovar o proponer tú la forma en la que tú puedes visualizar una implementación de algún algoritmo, ¿verdad? Pues bien, como siempre, espero que haya sido un ejercicio de su agrado y sobre todo espero que se haya entendido.